Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Antes de sumergirnos en el tema de hoy, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y seres queridos, y dejen un comentario abajo con sus opiniones o dudas sobre el Espíritu Santo. Me encantaría conocer sus puntos de vista. Hoy vamos a hablar de alguien realmente extraordinario, el Espíritu Santo. A menudo pasa desapercibido en las conversaciones cristianas, pero el Espíritu Santo es una parte fundamental de nuestra fe. Aunque solemos mencionar a Dios el Padre y a Jesús el Hijo, es importante recordar que el Espíritu Santo no es solo una energía o un emblema. Él es una persona divina, un componente esencial de la Trinidad. De hecho, el Espíritu Santo tiene un papel clave en la vida de cada creyente y en todo el plan de salvación. Ya sea que estén explorando este tema por primera vez o ya lo hayan estudiado antes, esta charla es para ustedes. Dediquemos un momento a descubrir quién es realmente el Espíritu Santo, por qué es tan importante y qué nos dice la Biblia acerca de él. Ideas equivocadas comunes sobre el Espíritu Santo. Cuando se trata de comprender al Espíritu Santo, existen varias ideas erróneas muy extendidas, algunas incluso sostenidas por personas dentro de las comunidades cristianas. Una creencia bastante común es que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino simplemente una fuerza o un poder que emana de Dios. Otros sostienen que el Espíritu Santo es tan solo el Espíritu del Padre y del Hijo, sin una identidad o personalidad propia. Otra objeción frecuente tiene raíces históricas. Algunos afirman que la doctrina de la Trinidad, incluyendo la divinidad del Espíritu Santo, fue creada mucho después. Específicamente en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo argumentan que el cristianismo primitivo no incluía este concepto y que se trata de un añadido teológico tardío, influenciado más por la política que por las Escrituras. Además, muchos señalan la base monoteísta del judaísmo, destacando versículos que enfatizan la unidad de Dios. Por ejemplo, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Desde esta perspectiva, sostienen que la idea de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entra en conflicto con la noción de un Dios único y podría parecerse al politeísmo. También hay quienes cuestionan la personalidad del Espíritu Santo al señalar que a menudo se lo describe con símbolos impersonales como viento, fuego, aceite, agua o aliento. A diferencia del Padre y del Hijo, que suelen presentarse con una personalidad y acciones claras, el Espíritu Santo a veces puede parecer lejano o poco definido. A pesar de estas críticas, la Biblia nos ofrece una imagen mucho más rica, una en la que el Espíritu Santo es claramente más que una metáfora o una energía divina. En la próxima sección, examinaremos las bases históricas y bíblicas que respaldan la divinidad y la personalidad del Espíritu Santo. La Trinidad y el apoyo histórico a la divinidad del Espíritu Santo. Muchos detractores argumentan que la doctrina de la Trinidad, y en especial la divinidad del Espíritu Santo, fue inventada siglos después de Cristo, particularmente en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Sin embargo, las evidencias históricas y teológicas demuestran que las creencias trinitarias ya estaban presentes en el pensamiento cristiano mucho antes de ese concilio. Los escritos de los padres de la Iglesia, líderes y teólogos cristianos de los siglos I y II, brindan un sólido respaldo. Figuras como Clemente de Roma, alrededor del 90 después de Cristo, Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Atenágoras y Teófilo de Antioquía usaron un lenguaje que reflejaba una visión trinitaria de Dios, mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en conjunto. Por ejemplo, Clemente incluyó a los tres, Dios, Jesús Cristo y el Espíritu Santo, en una bendición dirigida a la Iglesia. Ignacio empleó un lenguaje simbólico al describir a los creyentes como piedras del templo de Dios, elevadas por Jesús y unidas por la cuerda del Espíritu Santo. Justino Mártir y Atenágoras, en sus defensas dirigidas a emperadores romanos, explicaron que los cristianos adoraban al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Teófilo incluso utilizó la palabra Trinidad, en griego, trias, mucho antes del Concilio de Nicea. Aunque estos textos no tienen la autoridad doctrinal de la Biblia, son pruebas históricas valiosas de lo que creían los primeros cristianos. Confirman que la noción de tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya estaba presente en la Iglesia primitiva y no fue un invento posterior. Además, estos escritos muestran cómo los primeros cristianos interpretaban las Escrituras y enfrentaban creencias alternativas, como herejías y filosofías paganas. También ilustran cómo la comprensión teológica se desarrolló sin contradecir las enseñanzas centrales de la Biblia.
En resumen, la personalidad divina del Espíritu Santo no es un producto de concilios tardíos, sino parte de un hilo continuo que atraviesa la fe y la adoración cristianas desde sus inicios. Revelación progresiva y el Espíritu Santo en la Biblia. Una razón por la que algunas personas tienen dificultad para reconocer al Espíritu Santo como una persona divina es la falta de una explicación sistemática en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto no significa que la doctrina esté ausente, sino que refleja el principio bíblico de la revelación progresiva. La revelación progresiva implica que Dios dio a conocer la verdad poco a poco con el tiempo, no de una sola vez. Por ejemplo, Daniel comprendió más que Abraham porque vivió en una época en la que se había revelado más. De manera similar, el apóstol Pablo entendió más sobre el Mesías que el profeta Isaías, no porque la verdad cambiara, sino porque Dios había mostrado más de ella. Este mismo patrón se aplica a la doctrina de la Trinidad. En el Antiguo Testamento, hay indicios y sombras de la naturaleza trina de Dios. Frases como hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1 y 26, sugieren una pluralidad dentro de la deidad, aunque no de forma completamente desarrollada. Aunque los profetas no hayan captado plenamente la profundidad de lo que escribieron bajo inspiración, sus palabras, guiadas por el Espíritu Santo, a menudo apuntaban a verdades que se aclararían más tarde. Esto se conoce a veces como asterisco sensus plenior asterisco, la idea de que un texto puede tener un significado más profundo que se comprende mejor retrospectivamente. Ejemplos incluyen Isaías profetizando sobre un nacimiento virginal, Isaías 7 y 14. Juan el Bautista declarando a Jesús como el Cordero de Dios. Y varios autores del Antiguo Testamento usando términos plurales para Dios, Elohim, con verbos en singular, una peculiaridad gramatical que sugiere unidad en pluralidad. Esto no significa que la Trinidad se agregó después. Más bien, se fue desplegando poco a poco, alcanzando su plenitud en el Nuevo Testamento, donde el rol del Espíritu Santo se vuelve mucho más evidente. Por lo tanto, la personalidad divina del Espíritu Santo está en armonía con la manera consistente en que Dios se revela, no todo de una vez, sino paso a paso, según su plan perfecto. Pistas lingüísticas y gramaticales de la Trinidad en hebreo. Más allá de los argumentos teológicos e históricos, el propio lenguaje ofrece evidencias convincentes de la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, especialmente en la gramática hebrea del Antiguo Testamento. Una de las características más interesantes es el uso de la palabra Elohim, un sustantivo plural, para referirse al único Dios verdadero. Curiosamente, cuando Elohim se refiere al Dios de Israel, siempre se combina con verbos en singular, manteniendo la idea de unidad mientras sugiere sutilmente una pluralidad en la naturaleza divina. Esta tensión gramatical, sustantivo plural con verbo singular, apunta a una unidad compleja que encaja perfectamente con la doctrina de la Trinidad. Además, el hebreo emplea diferentes palabras para expresar la idea de uno. Yachid significa una unidad absoluta y solitaria. Yad implica unión o estar juntos. Echad, usado frecuentemente para describir a Dios, se refiere a una unidad compuesta, la misma palabra que aparece en expresiones como una sola carne, Génesis 2 y 24, en relación al matrimonio, y un solo pueblo, Jueces 8 y 11. Esta elección de vocabulario apoya la idea de que la unidad de Dios no es una singularidad matemática, sino una unidad integrada, similar a un equipo o una familia compuesta por varios miembros. Estas pistas lingüísticas no demuestran la Trinidad por sí solas, pero establecen una base sólida para lo que se revela con mayor claridad en el Nuevo Testamento, que Dios es uno en esencia, pero existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Evidencia bíblica de la personalidad del Espíritu Santo. Una de las afirmaciones más fuertes sobre la divinidad y personalidad del Espíritu Santo proviene directamente de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no es solo una fuerza impersonal. Se lo presenta como alguien que interactúa con las personas, enseña, guía y hasta puede ser entristecido. Estos no son rasgos de una energía o un símbolo, sino de un ser personal con voluntad, intelecto y emociones. En el Nuevo Testamento, la personalidad del Espíritu Santo se hace aún más evidente. Jesús lo llama otro consolador, *aios parakletos* en griego, lo que significa otro del mismo tipo que el mismo, no un reemplazo o un poder impersonal, sino una persona divina que estaría con los creyentes y en ellos. Además, el Nuevo Testamento usa consistentemente pronombres masculinos para el Espíritu Santo, a pesar de que la palabra griega para el espíritu, *pneuma*, es neutra. Esta elección gramatical es intencional y subraya su personalidad en lugar de neutralidad.
El Espíritu Santo también es descrito como alguien que enseña y recuerda, Juan 2 y 26. Da testimonio, Juan 3 y 26. Convence al mundo, Juan 16, 8. Guía hacia la verdad, Juan 4 y 13. Intercede con gemidos, Romanos 8 y 26. Estas acciones reflejan iniciativa e intención, señalando inequívocamente al Espíritu Santo como una persona divina y no solo una expresión poética del poder de Dios. Así, tanto por el lenguaje como por las acciones que se le atribuyen, la Biblia afirma claramente que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien. Viviendo la Trinidad en la vida diaria. Entender la Trinidad no es solo una cuestión teológica, tiene implicaciones prácticas profundas para la vida cristiana. Cada persona de la Trinidad se relaciona con nosotros de una manera única que nos permite experimentar la presencia de Dios más plenamente. Dios el Padre es conocido como Dios * para nosotros *, la fuente de la creación, el amor y la autoridad divina. Dios el Hijo, Jesús Cristo, es Dios * con nosotros *, vivió entre los hombres, nos enseñó, sufrió por nosotros y resucitó. Dios el Espíritu Santo es Dios * en nosotros *, la presencia divina que habita en los creyentes, guiándonos, consolándonos y fortaleciéndonos. Aunque el Padre y el Hijo suelen asociarse con manifestaciones más visibles, el Espíritu Santo tiende a actuar de manera más sutil e interna. Esto puede hacer que su presencia parezca menos llamativa, pero no menos real. De hecho, la intimidad de su presencia interior es uno de los aspectos más hermosos de la fe cristiana. El Espíritu Santo obra con suavidad pero con poder en el corazón, convenciendo, transformando, enseñando y dando fuerza. No siempre llega con grandes espectáculos, sino con una profunda paz, convicción y amor. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué la Biblia lo representa a menudo con símbolos como el viento, el fuego o el aceite, cosas que se mueven silenciosamente pero con gran impacto. En la vida cotidiana, esto significa que nunca estamos solos. Dios no está solo sobre nosotros o a nuestro lado, está dentro de nosotros, guiándonos hacia la verdad y moldeándonos a la imagen de Cristo. Expectativas culturales vs. el trabajo sutil del Espíritu Santo. En el mundo actual, las personas suelen esperar manifestaciones grandiosas y visibles del poder divino. Nos atraen lo espectacular, lo emocional y lo extraordinario. Esta mentalidad cultural puede llevarnos a pasar por alto la forma en que el Espíritu Santo realmente actúa, de manera tranquila, suave e interna. Muchos asocian la presencia de Dios con experiencias ruidosas, emociones intensas o manifestaciones dramáticas. Pero la Biblia presenta al Espíritu Santo de manera consistente en formas que contrastan con esas expectativas. Se lo simboliza como un viento susurrante, una paloma apacible o una voz calma y baja. Su obra no siempre busca impresionar desde afuera, sino transformar desde adentro. Esto no significa que su presencia sea débil o menos significativa, al contrario. La belleza del Espíritu Santo está en su capacidad para entrar en lo más profundo del corazón humano, renovar la mente y generar un cambio duradero sin buscar protagonismo. Reconocer esto ayuda a los creyentes a valorar la presencia diaria y silenciosa del Espíritu, incluso cuando no hay grandes demostraciones. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por exhibiciones externas, sino por el fruto interior del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y más. El Espíritu Santo no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre llega en la forma que necesitamos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido mientras exploramos la profunda y poderosa verdad sobre el Espíritu Santo. Si este mensaje tocó su corazón o aclaró algo que siempre se habían preguntado, no lo guarden para ustedes, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y dejen un comentario con sus reflexiones o preguntas. Su apoyo nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que profundice en las verdades de las Escrituras. Cada me gusta, cada vez que lo comparten y cada interacción marca la diferencia y mantiene viva esta misión. Aún hay mucho más por descubrir sobre el Espíritu Santo, su papel en nuestras vidas diarias, sus dones, cómo nos habla, cómo nos guía y cómo podemos crecer en nuestra relación con Él. Así que, si desean aprender más, no se pierdan los próximos vídeos de esta serie. Hasta entonces, que el Espíritu de Dios siga guiándolos y transformándolos desde lo más profundo. Nos vemos en el próximo vídeo.